pero la de hoy me alegra mucho que se haya hablado y mencionado de parte de esas vías y líneas, ¿no? Donde tenemos confianza, que saben lo que enseñan, saben lo que dicen, porque sabemos que tienen estudios muy profundos exactamente y son muy celosos de la doctrina de la doctrina de la salvación, la doctrina del perdón, la doctrina del Señor Jesucristo, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos esa confianza porque sé que todos son doctores en la palabra, tienen sus doctorados en divinidad, en buscar todas estas cosas, dejándolas saber y tan sencillamente como lenguaje nuestro aquí entre nosotros, podemos entenderlos fácilmente. Siempre hemos notado, no sé si ustedes lo han notado, pero en lo poco que hayan notado, ustedes han visto que exactamente toda la lista de pecados que están dentro de la iglesia las tenemos nosotros hoy en día. Para ellos en aquel tiempo, en aquel día, para nosotros hoy es exactamente la misma situación. Tenemos el adulterio, la fornicación, la pornografía, el chisme, la mentira, el engaño, el robo. Tenemos todas esas cosas dentro de la iglesia y tienen ministerios, están activos en sus ministerios, pero están viviendo en pecado. Entonces a muchos engañan y la persona que sabe, un feligrés noble, sencillo, conoce el testimonio de esta persona que están trabajando en el Señor, pero viven en pecado. Tarde que temprano esta persona va a pensar que si ellos viven en pecado y ministran es porque es permitido por Dios. No, no es permitido por Dios. De ninguna manera la palabra es enfática y lo dice que tenemos que ser santos como Él es santo. Y bienaventurados los que levantan manos limpias. Habla de la santidad, de la pureza y nos requiere la santidad también para nuestro diario vivir. Nos requiere, bíblicamente está escrito para todos. El que la lea y la acepte y se aparte del pecado que esté haciendo, bienaventurado, bienaventurado porque tuvo conciencia y obedeció a su conciencia y a la palabra de Dios para arrepentirse y separarse. Por eso dice la Escritura, esa palabra en Proverbios que dice el que reconoce su pecado y se arrepiente. Primero, reconoce su pecado. Segundo, se arrepiente. Y tercero, ¿cuál es? El que se aparta. ¿Y cuál es el resultado? Hallará misericordia. Tres cosas sumándolas. El final, el total es hallará misericordia. Es necesario que nosotros seamos muy entendidos para entender el pecado de nuestra familia. En familia, a veces cristianos ellos, a veces no cristianos, son inconversos, pero nosotros tenemos que hacer la parte más importante en ayudarlos a entender su condición pecaminosa, pero tenemos que hacerlo con sabiduría, contemple con humildad, con sencillez, con amor, que sientan que los amamos, no que los condenamos, que los amamos y que lo que les decimos y les aconsejamos es totalmente porque los amamos, no porque los queremos cansar. Pero el diablo transversa todo, entonces es nuestro deber dejarles conocer nuestra convicción, vivir en nuestra convicción, porque el día que la palabra que se les ha dado escrita, que se las hemos leído, que se las hemos aconsejado, que la han oído de otros pastores y predicadores. El día viene cuando esa palabra va a hacer su trabajo y le va a cargar de la conciencia, hijo, tú oíste, ya te dijeron, ya te explicaron, ya tú sabes cuál debe ser tu actitud, separarte, arrepentirte del pecado, arrepentirte de todo eso que ya sabes que te tienes que apartar. Entonces, arrepiéntete es el primer paso. Pídele a Dios el perdón. Ya reconoces que estás mal y que reconoce que estoy equivocado, yo no sabía que en la iglesia del Señor no se puede hacer esto, no, esto es para el perdido, sí, para el mundo perdido sin Cristo, son todos esos ministerios y todas esas cosas de gobierno que viven la vida aquí tan horrenda, tan horrible, hay jueces que son violadores de sus propias hijas. Hay personas que han dicho que el juez declaró que la niña era la culpable no el adulto que violó y violaba a la niña, a su hija. ¿Por qué lo declaró inocente? Porque él es porque él viola a sus hijas, porque descubrieron que que el juez viola a sus hijas, entonces no podía declarar juicio a otros cuando en su conciencia sabía que él también lo estaba haciendo y el juicio tenía que venir también sobre él como jueces. Entonces tenemos autoridades en gobierno viviendo unas vidas tan horrendamente sucias
baratas, pecaminosas al grado, y son los que nos dirigen, son los que nos gobiernan, son los que nos mandan, son los que nos dan las leyes, son los que nos piden que las cumplamos. Sí, todo eso es así, no se puede quitar eso ni anularlo ni echarlo a un lado, no, todo eso viene así. Pero ¿qué dijo Jesús en cierta ocasión cuando le dijeron los apóstoles, algunos de sus discípulos, dijeron, Señor, los sacerdotes nos mandan a nosotros a guardar todas estas leyes, reglamentos y tradiciones y todas estas cosas, y ellos no las hacen? El pueblo protestaba desde aquel tiempo. Hoy también hay quienes protestan. Dice, no, hermanita, pero es que el pastor nos exige y nos dice, no, que es que mi líder, no, es que el alcalde dijo, y mire todo lo que el alcalde está haciendo, y mire, y nos obliga a nosotros a vivir una vida diferente. ¿Y por qué ellos no la viven? Bueno, es que exactamente eso dijo el Señor en su palabra cuando le preguntaron también lo mismo. ¿Por qué ellos predican y no aplican y nos la aplican a nosotros? Entonces, bueno, el Señor en su palabra le dijo a aquellos que preguntaron, ¿por qué tus sacerdotes nos enseñan una cosa y ellos hacen otra? Jesús le dijo, bueno, está bien, ellos conocen la palabra y están enseñando la palabra. Lo que ellos dicen está escrito, y como dijo el profeta y como dijo en cierta ocasión el Señor hablando a quienes así van usando la escritura, si todo eso escrito, que está escrito, así es. Ustedes obedezcan esa palabra escrita que reciben de ellos porque ellos la conocen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos son responsables de lo que hacen, conociendo la palabra que condena esa actitud que ellos están haciendo. Entonces, ese juicio déjenselo a Dios, pero ustedes cuídense. Ustedes no hagan lo que ustedes saben que no deben de hacer porque ya saben juzgar a otros. Ya saben juzgar a otros, ya saben que lo que Julano está haciendo es incorrecto, entonces tú no lo hagas. Fue lo que Jesús quiso decir, ustedes hagan lo que es santo, lo que es puro, lo que dice mi palabra, que sale de la boca de ellos, porque ellos la leen de mis pergaminos, la leen y ellos la predican. Eso que es lo que está escrito, pero lo que ellos dicen o lo que ellos hacen con sus testimonios, no lo hagan ustedes. Entonces, hay personitas que nosotros tenemos que se escandalizan del testimonio de un pastor o de un misionero o de un evangelista o de un maestro de escuela dominical o del director de la orquesta o del director de música, etcétera, etcétera. Los líderes que tienen mucho liderazgo. Desafortunadamente, entre nosotros hay todo ese tipo de cosas que el hermanito estaba leyendo diciéndonos en esta mañana. Es en el mundo el adulterio, la fornicación, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, el alcoholismo, el ocultismo, todo eso es permitido y todo eso lo hacen como si fuera algo legal en el mundo. Entonces venimos a la iglesia, el único territorio que nosotros creemos que es la única esperanza, porque allí no hay nada de eso. Y cuando nos sorprendemos que lo hay, muchos se escandalizan y se van. Y se van, y lo más triste es que dejan al Señor, pero si el Señor no es el culpable de lo que está haciendo Julano, Sutano, no, si tú no quieres estar ahí en ese ambiente, sabes que tu pastor, o sabes que tu líder, o sabes que tu maestro escolar está caminando mal y que no ha corregido su mal, que vive actualmente en adulterio o en fornicación, que conoces la esposa y tú sabes que le está fornicando con otra, entonces pues simplemente no lo escuches, no mantengas comunión con él entonces, apártate simplemente, ¿no? Si no quieres volver a esa congregación, pues busca otra, a ver dónde puedes acoplarte. Y si no, entonces haz lo que bíblicamente Dios nos aconseja. Quitas los ojos del humano y ponlos en Cristo, en quien no hay engaño, ni mentira, ni hubo error nunca jamás. En Él, concéntrate en Jesucristo, no en el humano, porque el humano siempre vamos a fallar como humanos, me incluyo yo y todos nosotros. Nos incluimos nosotros, también somos humanos y también podemos cometer errores, quizá unos de una forma y quizá otros de otra. Quizá nadie adultere, quizá uno de nosotros quizá no adultere, quizá no fornique, quizá sus pensamientos estén sanos y en paz con Dios, pero miente, pero engaña, pero hace malos negocios en cuanto a la economía. Vale tanto y pide más. Y engaña diciendo que vale más, pero que se lo dejen tanto. Chistosos engaños los hay. En el comercio son abiertos esos engaños, pero lastimeramente que la iglesia del Señor hayan esos engaños. Entonces, mis hermanos, el consejo bíblico es, nosotros podemos ver todo este tipo de cosas, sí, lo estamos viendo. Unos no, unos se han hecho los que no han visto nada, y está bien, ignórelo, pero nunca jamás compartan ni le lleven la mano por encima a la personita que lo hace. Traten en el amor de Dios, oren primero, ayunen primero, sienta primero el dolor de que ese hermano tan altamente honrado por la iglesia esté caminando en adulterio.
Sí, eso los tenemos pastores que están en adulterio, líderes. Hoy lo decían, hoy el hermano leía todo eso y yo me alegré que tanto lo dijera porque quizá por uno ser tan pequeñito, ¿no? Tan falto de títulos y cosas, quizá nos digan, ay, qué fanática, ay, qué fanático, pero o que lo diga alguien con peso, nada menos que maestros, doctores en la ley, doctores en la palabra, doctores que escriben sus libros, doctores que manejan seminarios teológicos con respeto y con dignidad, con templanza y ellos tratan de mantener siempre el testimonio del Señor en alto. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en pensar que aunque somos humanos, si somos humanos, queremos hacer lo bueno y no podemos. Dijo Pablo, yo lo que quiero, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Y quién era Pablo? Un campeón en la fe, un campeón en la oración, un ejemplo vivo de celo por la causa de Cristo. Y lo que predicaba de Cristo lo vivía, le temblaba la barba cuando hablaba de Cristo, con qué dignidad, con qué poder, con qué amor, con qué solicitud. Lo hacía, sí, pero vivía, luchaba contra sí mismo, pero no dejaba que el pecado lo gobernara. No, 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 no. Decía, gracias a Dios por Jesucristo, que en Él tengo salida de mis cosas que no quiero hacer malas y las hago. Entonces se guardaba, Señor, guárdame hoy de cualquier decisión mala que yo pueda tener, guárdame hoy, Señor, de mi carácter, guárdame hoy, Señor, y se mantenía orando para que Dios le guardara y le librara de caer en pecado porque se acordaba que era humano y que años atrás había pecado contra Dios terriblemente, pensando que hacía bien matando a los que creían en Jesús. Entonces dijo, yo no me confío más de mí mismo. No, 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 yo creía que yo era perfecto. Guardaba toda la ley. Imagínense, guardaba la ley. Sí, hacía todo lo justo, lo que sanamente él creía que era, lo que la ley exigía, lo que el humano exigía también. Las tradiciones, todas las guardaba. Celoso hasta el tepe, tanto que mataba porque alguien confesara otro Dios y no a su Dios judío como lo presentaba el pueblo judío. Dios, en términos generales, Dios. Pero no había una estipulación del Salvador, del Mesías que le fue prometido a ellos. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta realmente si notamos el fracaso de otro o la conducta equivocada de otro o el error de otro, y queremos ayudarlo y saber si la persona sabe que lo está haciendo mal o qué, podemos hacer un trabajito de amor, pero completamente de amor, para dejarles conocer la verdad si no la sabe y que sepa que si aunque él no lo sepa, su congregación sabe que él está caminando en adulterio. Otros están en fornicación. Los jóvenes, como decía también el expositor de la palabra hoy, en el mundo la fornicación es el pan diario, pero diario en pequeñitos, en adolescentes, en jóvenes, en adultos de la temprana edad de adulto, en mayores de la segunda edad, no de la tercera, de todas las edades. Tenemos ese mismo problema de estar envueltos en el pecado, en todos estos pecados que fueron mencionados hoy y otros también agregándose a los de hoy también, sí, muchos pecados. Entonces, nosotros estamos en medio de esta generación perversa y maligna. ¿Y qué tenemos que hacer si vivimos con ellos, convivimos con ellos? Un hijo, un familiar, está viviendo así. ¿Qué hacemos? Lo matamos, lo sacamos de la vida nuestra, pero ¿cómo lo arrancamos? No, no se puede. Pero podemos apelar a la bondad de Dios. Primero, ¿cuál es el primer paso? Para guardarnos de no ir a caer en estas situaciones pensando en nuestro ser querido. No es que si yo lo rechazo, no es que si yo le digo, no es que si yo no hago lo que quiere, piensa que lo estoy rechazando y de pronto ni siquiera se acerca a Dios. Hay muchos obstáculos. Entonces pensemos en un primer paso. Primero, miremos nuestra condición ante el testimonio de otro que no es correcto. Miremos nuestra propia persona y digamos, uy, Señor, pero por favor, guárdame, mire el pobre hermanito en lo que cayó. Señor, mire lo que cayó, líbrame, Señor, no me dejes caer, Señor, no me dejes caer, guárdame tu mano, ayúdame a estar velando, bien lo dice la Escritura, que oremos y velemos para no caer en tentación, dijo el Señor Jesús, oremos y velemos, Dios, guárdame, que nuestro primer pedido de oración sea, Señor, guárdame del mal, escóndeme entre tus heridas, líbrame de caer en el pecado, líbrame de caer en el engaño de Satanás, por más sutil que venga y por más disfrazado de ángel, permíteme, Señor, descubrirle su maldad, su bajeza, su mala intención, su pecado, y permíteme, Señor, rechazarlo en tu nombre, Señor. Ayúdame a vencer esta lucha, Señor. Ayúdame a vencer esta lucha. Tenemos que ponernos a la expectativa. Nosotros primero, para luego ocuparnos de todo lo demás que queremos presentar al Señor y que ya fuimos llamados a hacerlo.
pero no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Si lo hacen, hermanos, llamados hermanos, están dentro de la iglesia, sí, muchos están dentro, otros se han ido. Otros se han ido. A veces cambian de congregación, pero siguen manteniendo un estado de error totalmente en sus vidas. Otros se van, finalmente dejan la iglesia y se van, dan la espalda al Señor y se van. Entonces tenemos pérdidas espirituales de gente que puede ser salva y que no está procurando mantenerse en el camino angosto. El camino ancho es el de Satanás y el angostico es el de Jesucristo. Nos toca empujar y pasar a empujones dentro de ese espacio tan cortito. Es como un pasillo angostiquitiquitiquitico. Y tenemos que pasar forzosamente haciéndonos espacio, empujando, porque tenemos que llegar al otro lado. El otro lado está el cielo, pasando ese túnel tan angostico, apretado muchas veces, pero ahí vamos empujando, haciendo fuercita. Ahí estamos, Dios, ayúdame, Señor, guárdame. Bien dice la palabra en el Salmo 121. Hay una esperanza, mis amados, ahí, para que usted le eche en mano. Dice, el Señor mismo nos dice, yo guardaré tu alma y yo guardaré tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre, yo guardaré tu alma. Esa es la que queremos, que Dios guarde, que no nos deje caer en el pecado, porque ella es la que se ensucia. Y hay un alma ensucia, un alma suciada, un alma sucia. No puede entrar al reino de los cielos. Si Cristo viene, se queda. Los que ya miraron la película de Dejados Atrás, ustedes vieron que justamente un pastor, un pastor que se quedó, él pudo orientar a los quedados, que ciertamente sí, el pecado le había hecho quedarse, y un piloto que era de esposa cristiana, pero él no le había importado nunca las cosas de Dios, estaba adulterando en el mismo avión, en el mismo viaje. Sí, se deja la cabina ahí al mando del copiloto y ellos se salen de la cabina, ya se van a hablar con sus criaturas especiales o con quien tengan especialidad, allá van a hacer sus cosas, a pecar, allá van a adulterar, sí, y como su esposa era cristiana, él tenía conocimiento de Dios, lo tenía, pero cuando se dio cuenta y había venido Jesús, se desapareció su esposa, su hijito, entonces se desesperó, se angustió, buscó, y por aquí, por allí, y descubrió, yo pequé, no, de razón, yo me quedé porque mi pecado, no, mi esposa tenía razón. Todo empiezan con golpes en el pecho y con arrepentimiento y con tanta cosa, pero gracias a Dios que esas personitas pudieron, y todo cristiano que se quede del rapto de la iglesia, ahora mismo Jesús está haciendo un anunciador, él mismo, a través de su palabra y de sus enseñanzas genuinas bíblicas, para que su pueblo esté preparado. Pero si no está preparado, si alguien no se preparó, el que se preparó se va, el que no se preparó, pues no se fue. Pero yo pienso que exactamente así como se ve en la película, que los que se quedaron se arrepienten de todos sus pecados, se arrepienten de su mal proceder, se arrepienten de su desobediencia, se arrepienten de haber adulterado, fornicado, visto pornografía, haber practicado el homosexualismo, el lesbianismo y tanta cosa, el alcohol, bueno, todos esos pecados que hoy fueron mencionados justamente, más otros también de los tiempo de hoy, se dieron cuenta que había, por esa causa se quedaron, por esa causa, fue su propia culpa. Entonces se sintieron muy mal, arrepentidos, su conciencia les golpeaba duro y sabían que ya no había alternativa, ya se quedaron. Ahora, ¿qué hacían? Por el mismo reconocimiento de su pecado, ustedes vieron en la película, los que ya la vieron, comenzaron a adorar, comenzaron a orar, comenzaron a cantar, se congregaban y cantaban, adoraban. Ustedes vieron su arrepentimiento genuino, se separaron del pecado, el piloto se apartó del pecado, se separó de aquella relación que tenía con aquella muchacha, la anuló, la rechazó, aunque ella le tentaba, pero él rechazó, porque ahora tiene conciencia, ahora se dio cuenta que el error había sido totalmente de él. Ahora sienten en su corazón paz, porque su conciencia se remedió, porque pidieron el perdón. No sabemos exactamente cómo suceden las cosas en esos momentos que van a venir, porque todo eso va a suceder, pero si es así, que se arrepintieron y cantaron y adoraron y pidieron a Dios perdón, aunque sabemos que Dios no está ahí, porque ya Dios no está, el Espíritu de Dios no está, Jesús no está, pero en su compasión bendita, en su compasión, puede ser que la reacción de esta gente los llevó a ese arrepentimiento, y ese arrepentimiento los va a llevar ¿a dónde? A la muerte,
a dejarse degollar por el testimonio de Cristo, porque ahora reconocieron, ahora se humillaron, ahora pidieron el perdón, ahora se apartaron por la santísima bondad de Dios, porque ya no tenían el poder de Dios para separarse del pecado. Ahora se pudieron, hicieron todo lo posible por poderse separar de ese pecado a causa de su conciencia. Pero una vez que ya se dieron cuenta, qué lindo es no pecar, qué bueno es no tener nada que ver con nadie que no sea nuestra esposa o nuestro esposo, qué lindo, se dieron cuenta. Entonces se mantienen ahí en esa devoción. Cuando llegue el anticristo, porque son los primeros 3 años y medio que va a pasar todo eso, cuando llegue el anticristo y tome posesión de este mundo y comience a marcar y a marcar estos todos que hicieron que estuvieron convicción de pecado, y que hicieron lo mismo que ellos vieron que se hacía en la iglesia antes del rapto, ellos lo siguieron haciendo. Era su consuelo, era su consuelo, era su paz. Fue la forma como se dieron cuenta que ahora podían, separados del pecado, vivir y no les hacía falta, pudieron sentirse que había paz en su corazón y no estaban pecando. Entonces se mantuvieron en esa convicción, en ese esperando. Ellos no sabían que el anticristo iba a llegar y que los iba a marcar y se iba a pedir quizás sus propias vidas. Todavía no es porque están ahora están primero en la turbación de la desaparición de sus seres queridos que estaban en Cristo vivos y estaban efectivamente listos para partir. Ahora en el segundo paso de arrepentimiento, de dolor, de una conciencia que estaba tan cargada, ahora está descargada porque se desahogaron soltando sus confesiones que se hicieron unos a otros y pidieron a Dios el perdón. Ahí se mantuvieron, ahí se ven sus rostros tranquilos, se ven pacíficos sus rostros, ahí lo vemos caer. Entonces, cuando sorpresivamente aparece el anticristo, viene aquí a marcar, sí, se querió el dueño del mundo, vino a marcar a Raimundo y todo el mundo. Y estos tipos de personas, estos que ustedes vieron, si no la han visto, veanla, estas personitas, ellos van a dejar cortar sus cabezas por el testimonio de Cristo, porque ahora saben que sus seres queridos que desaparecieron porque estaban en Cristo tenían toda la razón y quieren también irse. Y si la única entrada al reino de los cielos ahora es por la comisión que tienen de su pecado, que fue que los llevó al arrepentimiento y que pidieron el perdón, confesaron los unos a los otros su falta, reconocieron su pecado y ahora pidiendo el perdón a Dios, lo pidieron a Dios, sí, eso les satisfizo su conciencia que habían pedido el perdón a Dios y no hicieron más el pecado, se apartaron, totalmente se apartaron, vivieron una vida muy santa y muy bonita, se podía haber hecho antes, pero no se pudo, no se puso atención, pero ahora lo están haciendo en sus propias fuerzas. En su propio, ahí tenían que luchar contra sí mismos, pero se mantuvieron. Cuando llegó la hora de sacrificar su vida, si querían a Cristo, ahí llegó la prueba. Sí, 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 tú estás contento, sí, tienes paz, sí, tú estás tranquilo, pero ahora está la prueba, demuéstralo. Demuéstralo ahora. ¿Cuál es la demostración? Dejarse cortar la cabeza por el mantener ese testimonio de Cristo que ahora sientes en tu vida paz de haberlo aceptado y creído en Él como tu Señor y Salvador personal. Entonces, esa prueba, esa es la máxima prueba. Esa es la máxima prueba. Y todos los que hicieron esto, que ustedes vieron o que van a ver en la película de las personas que se arrepintieron, que se quedaron, su actitud y todo, su devoción, todo eso, ahí no se queda. Ah, no, viene la prueba máxima. Demuestra ahora, demuestra ahora tu convicción. ¿Cuál es? Tu convicción es que ciertamente Jesucristo es el Señor y es el camino y que por Él vale la pena morir. Entonces aceptarás la muerte antes que negar a tu Señor. Están convencidos ahora. Mire el amor de Dios tan grande hasta dónde, Dios mío, Señor, llega su amor y su gracia. Entonces, mis hermanos, no nos corramos el chance de descuidarnos ahora que nos es fácil. Si ustedes sienten o ven o notan en sus líderes o donde ustedes vayan o sus vecinos o su familia, cosas raras, piensen bien primero antes de hablar, miren bien de qué se trata. Si ven que hay error, equivocación en alguno de ellos, tratan de reconvenirlo con amor, no con un palo en la mano, no con una piedra en la mano, no. Trata de alcanzarlo por amor, trata de dejarle entender que tú, como lo amas tanto, no puedes dejar que al darte cuenta de su pecado lo dejes quieto. Tienes que decirle, tienes que advertirle, pero por las buenas, para que él lo pueda recibir, porque por las malas no lo va a recibir. Por las buenas, sí, bajemos hasta donde tengamos que bajar, pero mantengamos nuestra convicción y mantengámonos que esa personita está pecando, quizás está mirando pornografía,
Hay que hacerlo consciente de que está mirando pornografía. Si la personita da la oportunidad de que se le diga. Y si no hay la oportunidad de que se le diga, tú no pierdas la esperanza. Ora en secreto por él, pero con todo el alma y con todo el corazón. Señor, sácalo de esta tenebrosidad en que vive, porque su alma está en riesgo y está en peligro. Señor, sácalo. Tú sabes que no se le puede hablar porque es muy obstinado o muy obstinado y no creen ni aceptan ni por más buenas que yo se lo diga. Pero Señor, tú encárgate, tócale, convéncele, redargúyele, haz algo para que entienda que está en pecado, que está pecando, que se tiene que apartar de este pecado, y mantén tu convicción alerta, en alto y firme. Y si cuando llegue el momento y la personita te diga, Julianita, yo me siento mal, sabes que yo he hecho esto desde niño. Uy, Señor Santísimo, algunos desde niño, desde su adolescencia, fueron víctimas de algo cuando pequeñitos y quedaron atados a la pornografía desde niños y nunca lo habían dicho, ni nadie lo sabía en su casa, hasta el día que alguien lo notó. Alguien dijo, uy, aquí hay algo raro. ¿Y qué fue? ¿Romperse la cabeza, arrancarse los cabellos, tirarlo con el monenillo, cerrarle la puerta, aquí no vuelvas más? Primero, antes de todo eso, mis hermanos, prepárense. Oren a Dios, humillémonos, lloremos la causa de nuestro hermano perdido, de nuestro papá perdido, de nuestra mamá perdida. Hay hijos que tienen un papá pornógrafo y un papá morboso. Morboso, no respeta a las niñas, no respeta a la mujer adulta, vieja, sea como sea, pero no la respeta porque su mente está morbosa, totalmente morbosa, piensa lo horrible, lo más horrible de una mujer. Cada vez que ve una mujer peca enseguida con su pensamiento. Hay hijos que tienen papás así y dan vergüenza, esos papás se sienten la morbosidad que sienten. Hay una cosa que los identifica tan fea y tan fea, entonces un hijo que tenga un papá así lo note, ¿qué más se sentirá? Pero no lo odies todavía, todavía no lo rechaces, no, todavía no, espérate, dale una oportunidad, ora, clama primero tú, clama que Dios te dé un corazón lleno de amor para hablar convincentemente con tu papá, a él solito, dile a él solito, dijo Jesús, convérselo con la persona primeramente solita, sin testigos. Si no oye, no escucha el consejo, dijo el Señor, entonces llamen a 2 testigos para decirle lo mismo que le hiciste en privado y en secreto se lo irá delante de los testigos. Y si no acepta tampoco el consejo por delante de 2 testigos o de los testigos que sea, entonces dilo a la congregación. ¿Ves? Va de paso en paso, de paso en paso, de paso en paso. A ver, ¿en qué uno de esos pasos se rinde, reconoce su pecado, se avergüenza, hace algo, clama, grita, llora, lo que sea? No, pero alguna reacción tiene que haber. Si cierra su puerta y no acepta y persiste en su pecado y pasó algo en el camino, un accidente, una enfermedad, algo pasó, ahí está su vida totalmente en un riesgo total. Si en ese quebranto aún no se arrepiente aún en ese quebranto, insiste en su pecado, entonces, criatura del alma, pedir al Señor que te dé un corazón tan dócil, tan noble y tan paciente para soportar a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, quien sea que tenga el problema, tu hijo, que es doloroso para una madre, tu hijo, pídele a Dios, Señor, hasta donde pude hice y llóralo, porque si no se arrepiente, aún en la última hora de sus segundos de vida, se va al infierno. Pero una cosa te queda a ti, que te queda la conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque avisaste, porque dijiste, porque le llamaste la atención, porque hiciste de todo de tripas corazón. Lo hiciste con amor, lo hiciste con autoridad, aunque se haga con amor. El amor y la autoridad van juntos y cuando el autor es con amor es perfecta, es preciosa, aunque lo hayas hecho con esa autoridad santa, ¿sí? Si tú lo hiciste, tu conciencia está tranquila y el Señor en el día del juicio no te va a juzgar a ti, en el día del tribunal de Cristo, que es donde vamos a recibir los premios por nuestro trabajo en el Señor. Ese día el Señor no te va a culpar ni te va a echar la culpa y dice, hijita, hiciste bien, porque está escrito, si nosotros vemos el mal que viene y no avisamos al que va a ser víctima, ciertamente el mal va a llegar, dice en Ezequiel. Ciertamente el bien va a llegar, el mal va a llegar y todos van a perecer, pero yo lo demandaré de ti porque no avisaste. Y si tú ves el mal venir y avisas, pones el anuncio, brincas y saltas, clavas anuncios, buscas ayudas, hace todo lo necesario porque sepan que hay peligro para que se cuiden, entonces el mal va a venir y ellos morirán, pero tú habrás librado tu alma, habrás librado tu responsabilidad. Ya no, yo no cargaré esa cuenta sobre ti.
Entonces, miren lo serio que es conocer la dificultad o el pecado de alguien, pero no amamantarlo. No, 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 sino corregirlo, pero que hay que dar pasos. Primeramente, sentir el dolor de descubrir que nuestro papá o nuestra mamá o nuestro hermano o nuestro hijo tiene morbosidades en su sistema, que ama la pornografía, que está adulterando con una mujer, que está fornicando con la hija de alguien en la congregación. Todo eso les duele. Primero, llórenlo, llórenlo, aflíjanse, clamen a Dios por perdón, clamen a Dios por ayuda, sientan el dolor de ese familiar que está haciendo eso, porque está en la iglesia, está enseñando, está predicando, está yendo a hacer trabajo personal, está yendo a las misiones, está yendo a todo, pero está pecando. Está pecando, entonces nos importa su alma, su condición, pero demos ese primer paso, que es el primero, el que más duele es cuando descubrimos la cosa en nuestro ser querido, es cuando entramos en dolor, en indignación, en rabia, eso se nos hace un terremoto de cosas, pero llorémoslo delante de Dios, vayamos delante del Señor y llevemos esa causa. Él nos aclarará el camino y nos va aconsejando qué hacer. Comencemos entonces a tener un ratito de oración, de ayuno exclusivo para que Dios liberte a este nuestro ser querido, que Dios prepare el corazón para hablarle, para reconvenirlo, a él en secreto solito. Y a veces dice, a veces pensaba, es que él no va a oír, es muy obstinado, es muy caprichoso, él no va a aceptar ni siquiera lo que le digo, eso se va a enojar, va a pelear, romper los cristales de las ventanas. Por eso es que hay que orar primero, por eso es que hay que ayunar primero, para preparar el camino, para que esa persona escuche. Y si no escuchó en el momento ni aceptó en el momento porque sintió, claro, sorprendido y venía avergonzado, démosle chance que vaya trabajando el Señor vaya trabajando en él, en el consejo que tú le diste, lo reconveniste, y mantén tu posición de siempre ser amorosa, de ser cariñosa, de ser bondadosa, de estar ahí para entender, de conocer, de hacerte amiga para que puedas ayudarlo a vencer esto y que él te pueda decir, quiero que ores por mí, yo no puedo vencer esto solo. Ah, con gusto, ya abrió el camino, gloria a Dios. Hazlo con todo el corazón y pide a Dios autoridad sobre esa fuerza demoníaca que está dominando a tu ser querido. Es una lucha, es un combate, no es cosa fácil, mis hermanos, pero tratémoslo, intentémoslo, para que Dios nos ayude. La adicción a la droga está consumiendo a muchos de nuestros niños, aún adolescentes, aún jovencitos, aún ya mayorcitos. Sí, 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 todo eso está rampando con nuestros jóvenes. Y están endrogándose dentro de la iglesia, están usando drogas dentro de la iglesia, y así vienen y dan la conferencia, dan el estudio, dirigen el ensayo. Sí, así lo hacen todo. Sí, 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 no lo notamos, no nos damos cuenta, son muy astutos, saben disimularlo muy bien, saben hacerlo muy bien, y están siendo adictos aún dentro de las iglesias con ministerios. Sí, nunca se apartaron de la adicción, nunca hicieron propósito de apartarse de ese pecado, nunca siguieron ahí con el disimulo puesto, pero el día viene cuando dice el Señor, tarde que temprano, todas las cosas se sabrán, del cielo a la tierra no hay nada oculto. Entonces, tarde que temprano eso vas a ver. Y si salió una persona del hogar, de la familia, que es noble, que es humilde, que le importa la salvación de sus seres queridos, que piensa en lo que esta personita está pasando, que no entre en conflicto inmediato y lo voy a matar, lo voy a estallar de la casa, echar fuera de la casa. No, 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 corazones, si eso pasa, quédense quietos, siéntense, mediten, oren, pidan a Dios, es que esto es imposible, no puedo aceptar esto, que mi hijo esté haciendo esto, no, que mi esposo esté haciendo esto, Señor, yo no puedo aceptar esto, no puedo, sí, yo sé, Señor, yo, hija, yo sé, tú no puedes, pero yo te ayudo, usa el mejor camino, la mejor manera, y comienza tu proceso, porque yo te oiré y yo estaré contigo y yo te soportaré y yo te bendeciré. A la lucha a veces dura, a veces es rápida, pero si seguimos persistiendo, Dios nos dará su victoria. De eso sí ustedes pueden estar seguros. No podemos amamantar el pecado de nuestro ser querido porque lo amamos. No, si se lo retenemos, si se le decimos, no, pues continúa como vas, no lo amas, lo odias, quieres que se vaya al infierno. Si lo amas, vas a luchar por él o por ella. Vas a luchar por el que está siendo víctima de un pecado dentro de la iglesia, siendo cristiano o llamándose cristiano, mejor decir, llamándose cristiano. Entonces, mis hermanos, esta palabra de hoy es exactamente la misma ruina que hoy vivimos nosotros. Sí, todo lo que se hace en el mundo se está haciendo en la iglesia. Las modas que aparecen en el mundo las tenemos en la iglesia. Las vestimentas que se usan en el mundo se usan en la iglesia. Los peinados que se hacen en el mundo se usan en la iglesia. Los colores de pelo de afuera en el mundo también entran en la iglesia. Todas esas cosas están en la iglesia, dentro de la iglesia. No hay diferencia. No hay diferencia entonces hoy en día. Antes había una diferencia grande en el hablar, en el proceder, en el vestir, en el conducir su vida.
había diferencias, se sabía, este es cristiano, pero es de armas tomadas, es cristiano de armas tomadas, no es un cristiano de religión, no, no, es un cristiano salvado. Hay diferencia, cristiano religioso y cristiano salvado, genuinamente salvado. Entonces, mis hermanos, yo sé que la lucha es dura para muchos de nosotros, mamás con hijos adolescentes o jovencitos, aún ya entrando a sus 30, que están con problemas de adicción. Otros con problemas, lo mismo que el papá hizo de ser adúltero, también ellos están adulterando y las mamás saben que están adulterando sus hijos y les duele por sus esposas porque ellas ya pasaron por ahí, pero no dicen nada. No le llaman la atención, es decir, sí, llámesela, pero prepárate primero, da el primer paso, ve delante de Dios, humíllate y llora y llora y llora allí, quéjate y suelta todo para que Dios te pueda dirigir y tú puedas seguir los pasos del Señor para poderle decir a este hijo, hijo, tu padre hizo lo mismo y mira el fracaso tan grande, te quedaste sin padre y yo me quedé sin esposo, se fue con otra y a ti te pareció fácil, tú sufriste, ¿no? Sí, que la mamá sabe que el hijo sufre cuando el esposo se va. Lo sabe porque lo sabe. Eso no se puede negar. Entonces, así, entonces comienza por ahí, para que él reconozca, uy, no, yo voy a hacer lo mismo de papá. No, yo no quiero dejar a mi esposa ni a mis hijos. Hijo, por eso te estoy diciendo ahora, tienes que arrepentirte, pedirle a Dios el perdón. Él te entiende, Él te conoce, Él te va a perdonar porque tú estás heredando lo de tu padre. Hay que anular esta maldición generacional en ti, hijo. Y tú estás dispuesto. Sí, mamá, yo quiero que el Señor anule en mí eso, qué lindo corazón. Entonces, invítalo a ayunar un mediodía, los dos junticos en secreto, Señor, para que anulemos la maldición ancestral de mi hijo que fue heredada de su padre. Toda maldición ancestral de su padre, hoy, Señor, la queremos anular en este mi hijo. Mi hijo y yo nos hemos puesto de acuerdo para anularla. Señor, anúlala y libera a mi hijo de toda atadura ancestral, toda atadura de parte de su padre y de los ancestros de su padre. Señor, reprende esto y nosotros nos negamos a ser víctimas también de un engaño como lo fue mi esposo, el papá de este hijo. Entonces, ves, ya hay conciencia, ya se está ganando un terreno, ya se entró en el combate. El Señor puede romper esa maldición. Claro, Él nos dice en su palabra, Isaías dice que el Señor cargó en Jesús todas nuestras maldiciones. Entonces ahí podemos reclamar, pedir, decir, Señor, hazme libre a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a quien sea que tenga el problema. No tengan miedo, mis amados, que aman al Señor, que creen en el Señor, que nos estamos preparando para la venida de Jesús, que ninguno de nosotros nos quedemos, porque el propósito es ahora prepararnos con toda esta información tan clarita que nos lo dijo hoy, ¿no? Pero tan tranquilo, tan fresquito que sonó esa palabra hoy, ahí sin escándalo y sin susto, y dice, ¡ay! Solo decimos, y pensamos, ¿no? Y mi líder, uy, sí, mi pastor, uy, sí, mi hermano, uy, sí, mi papá, uy, sí, mi maestro de escuela dominical, sí, 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 vino a nuestra mente todas estas cosas, llevémoslo a Cristo con dolor. Ya, de que esa persona esté pecando con dolor, si ella no siente pecado, no siente convicción, no tiene dolor, que nosotros lo sintamos por ella, porque el día viene cuando ella lo sentirá, ese hombre o esa mujer o ese niño, como que sea, ese joven, a su edad que sea, sentirá el dolor y lo llorará, pero nosotros ya lo lloramos, pidiéndole a Dios que lo llevara a ese paso de convicción y de arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, sí hay todo ese tipo de pecados. Ustedes yo creo que saben más que yo, porque ustedes están más en contacto con todos los que llegan a la iglesia, con todos. Yo no, yo estoy aquí encerradita, yo solo recibo informes de lo que el Señor me ayude a entender qué está pasando para yo pasarle a ustedes la noticia, ¿no? Entonces, qué bonito que hoy este mensaje dado de lo más profundo del corazón de alguien a través del libro de Apocalipsis, la condición del que dice ser cristiano y no lo es, las trampas de Satanás, ahí donde surge el espíritu del anticristo. El anticristo, eso es lo que está haciendo. Y va a hacerlo, hacer pecar el pueblo. Y lo está haciendo ahora ya. El espíritu del anticristo ya está activo, lo dijo Pablo y lo dijo Juan en su carta y también Pedro. Sí, cuídense de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos predicadores, de los falsos evangelistas. Cuídense de todos ese tipo de personas que no están predicando conforme a la luz de la palabra que ya ustedes conocen. Entonces les advertían. Y sí se iban estos falsos profetas, falsos maestros, si no amaban al Señor de veras, porque no se arrepintieron, prefirieron irse. Cuando una persona de veras lo hizo por pura ignorancia, por pura sugestión de Satanás, por una maldición ancestral, no se va, acepta quedarse y acepta presentarse ante Dios arrepentido y acepta pasar la disciplina si es que se le aplica y si se necesita, si no, pues no se pone, pero se queda. Para terminar,
Que viene a mi mente una experiencia que viví en los Estados Unidos, en Nueva York, de dos señoritas, dos niñas que fueron violadas por su papá. Eran violadas por su papá, nada menos. Pero llegaron a la adolescencia y eran violadas. Llegaron a sus 15, 16 añitos y todavía eran víctimas. Pero un día se descubrió el problema. Yo no sé quién de las dos abrió la boca o quién de las dos dijo o quién se dio cuenta, si la mamá. Entonces, eso salió a la luz. Bueno, el escándalo siguió, todo eso fue terrible. Pero ¿qué pasó con las niñas, con las dos señoritas hoy, señoritas? Una se fue al mundo. Una se sintió avergonzada, odiaba a su papá, odiaba todo lo que fuera disciplina, consejo, exigencia, regla, lo que fuera, odiaba. Yo no sé si odiaría también a su mamá, pero a su papá lo odiaba. ¿Qué hizo la otra? Una de las dos, se llama Miriam porque yo las conocí a Miriam. eh, Ella se quedó, humildemente aceptó todo, vergüenza, crítica, rechazo, hasta su pastor la rechazaba, hasta su pastor la indisponía, que ella era violada por su papá, que tuvieran cuidado con ella, en vez de haber sido misericordioso, fue más bien justiciero y no le dio apoyo, no le dio cariño, no le dio respaldo, no la ministró, sino que estuvo en contra, porque eran las mentes antiguas, entonces eran sus cosas antiguas de los tiempos pasados. Bueno, esta niña soportó todo eso, se quedó en la iglesia, no se fue, no cambió de iglesia siquiera, la otra se fue al mundo. Hubiera cambiado de iglesia, hubiese sido bien, porque dejó a Cristo, no dejó a Cristo, dejó fue la iglesia, está bien. Si el hombre está ahí, pues qué vergüenza, ¿no? Tenerlo ahí también. Entonces, pues la niña que se quedó, yo fui testigo de la bendición de Dios y la recompensa de Dios a la nobleza y la humildad y al corazón de esta niña. Ella se quedó, soportó todo, sí, y llegó un día un joven venido de Santo Domingo, un joven muy bien preparado, un joven muy bien, una oratoria bastante preciosa porque era publicista, un joven, allá en su tierra fue rebelde, participó de la revolución contra el presidente de esos tiempos, entonces fue revolucionario. Tenía sus propios pensamientos, sus propias ideologías y filosofías, ¿no? Pero era muy educado, altamente educado. Llegó a la iglesia y conoció a Jesucristo porque su mamá ya era miembro de esa iglesia. Entonces su mamá lo invitó para venir de Estados Unidos, de Santo Domingo, Estados Unidos, y lo reclamó como residente. Como era la madre y ella el residente, pues la ley se lo permitió y vino. Entonces llegó allí a la casa de su madre y empezó a conocer de Dios, a saber de Cristo. Su madre era terriblemente evangelizadora y no se callaba y su hijo no se la pasó por alto. Dijo, hijo, aquí tengo a Cristo en mi corazón. Ya yo no soy la que era cuando estaba en Santo Domingo. Aquí estoy ahora en Cristo y yo quiero que tú entres también a través de Jesús y cambie, que tu vida sea completamente transformada porque era revolucionario. Pero en Estados Unidos pues eso no funciona mucho. Entonces ella lo evangelizó, él lo creyó, humildemente lo creyó, lo aceptó como su Señor, dio fruto de su arrepentimiento, no fue más revolucionario, no creyó más en sus filosofías, se apartó de todo ello y continuó asistiendo a la iglesia. Con el paso se fijó en esta joven que había sido violada por su padre, se fijó en ella y puso su corazón en ella y no aflojó la guardia. No, él decidió que había sentido que ella era su esposa y ella era su esposa. Entonces, imagínense, la iglesia se puso en contra. El hermanito pastor, en su celo, se puso en contra. No, no, mi hijo, no, no, esa niña fue violada por su padre. No, eso no te metas en eso. Tú no sabes qué pueda pasar de aquí a mañana. Bueno, eso lo reconvenían y le ponían en contra. Y él decía, no, era un muchacho muy firme, de convicciones muy firmes. Entonces ese no, pastor, no, no, no. Yo siento en mi corazón que es la mujer que Dios me ha dado para esposa. Si ella pasó por lo que pasó, no tengo yo por qué rechazarla. El Señor me la ha entregado y como para que sea mi esposa y al yo aceptar su llamado como es a mi esposa, Él sanará sus heridas en cuanto al pasado. Entonces yo no puedo rechazarla porque yo siento que la amo. Para mí es muy especial. No la estoy mirando como pecaminosa porque ella fue una niña inocente. Ella no fue la que pecó, no fue la que ingenió todo el plan, fue su propio papá. Ya mayor, y ella una niña, ¿cómo van a culpar a la niña? Entonces, no le hizo caso al pastor. No dijo, perdóname, pastor, pero no puedo aceptar. Ese es tu consejo de que me olvide de esta joven y me olvide de lo que Dios pone en mi corazón que haga.
Entonces él siguió adelante también, venciendo todas las oposiciones y se casó y se casaron. Qué matrimonio feliz, qué matrimonio tan lindo, como ese hombre ama a su esposa. No sé si ya habrán partido, pienso que deben estar en sus 70 años, por lo menos ahora 75, 80 años de edad ya. Pero qué pareja tan linda, qué niña tan noble, qué esposo tan piadoso y tan fiel a ella, un hombre muy fiel a ella, no quebrantó su mandamiento de ser fiel hasta la muerte en cuanto a su esposa. No, 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 fue un hombre muy distinguido, muy amado por todos nosotros. Fue una pareja tan linda, cesaron todos los inconvenientes que tenía este muchacho, cesó todo cuando el pastor y la iglesia se dieron cuenta que realmente era el hombre que profesaba ser temeroso de Dios y que creía en su palabra y estaba dispuesto a hacer lo que Dios dijera, y lo vieron cumplirse con sus propios ojos. Entonces fue recibido, fue amado, fue respetado, y ellos fueron una pareja muy linda, muy feliz. ¿Qué pasó ahí? Porque Dios cambió la situación de esta niña, porque se humilló, aceptó toda crítica, todo insulto, todo rechazo y se quedó ahí, donde ella sabe, no, es que esta es mi iglesia, aquí fue donde yo conocí a Jesús, y ella se quedó resignadamente y si la saludaban bien y si no, ella seguía firmemente en su Señor. Sí, porque muchos quitan la salud y no saludaban ni por educación, pero esta niña soportó todo eso. Y mire qué premio le dio Dios: un esposo fiel, un esposo santo, separado del pecado cuando se arrepintió de su pecado y sus filosofías. Un hombre que la amó, la amó, y si está vivo la ama. Fue un ejemplo realmente el testimonio de este muchacho, su transformación por Cristo. Entonces, ven, mis amados hermanos, que si nosotros nos humillamos, Dios nos levanta, porque está escrito: el que se humilla será ensalzado, el que se ensalza será humillado. La niña, su hermanita, sí estaba en el mundo hasta cuando me vine, estaba en el mundo, haciendo las cosas de este mundo, sufriendo. No, su llaga no había sido sanada. Ella no había permitido a Dios sanar su llaga. No, su odio por su papá no lo había permitido que Dios lo sanara. Entonces estaba en el mundo, pero esta joven, su hermanita, que decidió humillarse y pasar por alto y soportar todo lo que tuvo que pasar, Dios la premió, le dio de verdaderamente un verdadero hombre que la amó y se guardó solo para ella y vivió solo para ella y vive, si bien vive para ella solamente ya desde los 80 añitos. Entonces ven ustedes cómo Dios bendice al que se humilla. Humillaos pues, dice el Señor, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Mis hermanos, ustedes se van a encontrar con esta situación que hoy fueron mencionadas en este estudio. Cualquiera de esos pecados, alguien en familia los puede estar haciendo, pero no se escandalicen de inmediato y no vengan a agarrar por el pelo al que está haciendo lo malo. No, oren primero y derramen el corazón airado, enojado, molesto, rabioso delante de Dios en privado. Primero, suelta todo eso primero, para que comiences ahora en la dirección de Dios el plan de poderlo rescatar. Entonces ahí entra el ayunito, la oracióncita, el silencio, el servir con amor, el esperar con paciencia. Todo eso va a entrar para poder llegar a la meta de lo que queremos alcanzar, y es que la persona se arrepienta de su pecado, reconozca lo que está haciendo y lo aborrezca. Y quiera salir de eso, y va a llorar, dice: es que yo no puedo, intenta y no puedo. No podías porque contabas con hacerlo en tus fuerzas, pero ahora es con Cristo que lo vas a hacer, y Cristo va a arrancar de ti esta malicia que domina tu vida. Ahí entra el ánimo al muchacho o a la muchacha, al esposo o a la esposa, al hijo, a que sea. Entra la esperanza, entra, y se unen los dos a orar juntos, a clamar juntos. Se establece una unión preciosa entre los dos que están trabajando en la situación, y también el muchacho o la muchacha es libre de la droga, del adulterio, de la fornicación, de la prostitución. Muchas niñas venden sus cuerpos y nadie lo sabe, su mamá no lo sabe, en su casa nadie lo sabe. Tenemos muchos clubs de señoritas hoy en día que lo dicen los que van a esos sitios, ¿no? Que van allí, de todos los rangos van allí. Y se sabe que ellas son universitarias y pagan su educación con el precio de la prostitución, una prostitución privada, a puerta cerrada. Los hombres del gobierno saben que estos sitios los hay y buscan ir a esos sitios donde son señoritas universitarias las que están allí prostituyendo sus cuerpos por dinero. Entonces van a esos sitios porque son niñas universitarias, pues piensan que ahí están seguros de enfermedades. A medida que tú practiques el pecado, la enfermedad va a entrar en ti, el contagio va a entrar en ti. No te puedes engañar simplemente porque es una niña no es de la calle. Sí,
está bien, no es de la calle, pero lo que está haciendo es igual a lo que está haciendo la de la calle, y la de la calle si se infecta, también se infecta a la privada. Claro que sí, porque son varios hombres, son varios, es la misma cosa, es que el diablo disfraza todo, ¿no? Entonces, mis hermanos, tenemos de todo esto, pero llevémoslo a Dios primero antes de actuar en oración, en secreto. Tenemos hijitos con adicción, sí, con adictos a mucha cosa, a la pornografía, adictos a la pornografía, sí, clavemos primera, nos va a dar mucha rabia de primera intención y nos da dolor, pero vayamos al Señor así y presentémonos así, y Dios nos va a aclarar el camino y nos va a decir, ahora tienes que hacer esto, hija, ¿te importa? Señor, sí, me duele que esté en la iglesia y esté engañando a medio mundo allí. Mire cómo pisporetea a la señorita y está ofreciéndole noviazgo a Julanita cuando es una niña limpia, y ahora él quiere ensuciarla. Eso uno lo dice ahí en oración, se le sale todo ahí, ¿no? Con esa dignidad. Entonces, pero Dios nos da paz. No dice, lo entiendo, y mejor que reacciones así, mijita, porque no estás acomodando el pecado a tu hermano porque sea tu hermano, ni a tu hijo porque sea tu hijo, ni a tu esposo porque sea tu esposo, ni a tu esposa porque sea tu esposa. Estás aplicando lo que dice mi palabra, sin excepción de personas. El que pecó, hay que reconvenirlo, ayudarlo, no importa quién sea, hay que tratarlo de reconvenir, pero muy sabiamente, muy prudentemente, muy de la mano del Señor para lograr el éxito. ¿Y cuál es el éxito? El arrepentimiento de la persona. Y al arrepentirse, se va a separar del pecado y va a entrar en un contacto con Dios. Entonces estará listo para irse con Jesús cuando el Señor viniere. Entonces, mis hermanos, tenemos solo espacio para orar y clamar por la situación de nuestra familia. Tengan lo que tengan, practiquen lo que practican, hagan lo que hagan. Oremos por ellos. Primeramente, soltemos el peso para que luego el Señor nos ayude, porque la misma Escritura dice que en la ira no obra la justicia, y a veces nos da ira. Esta cosa nos da ira, y está bien, no podemos amamantar el pecado. Sí, nos da ira de primera intención, pero vayamos a Dios a llevárselo y Él nos ayudará. Mis hermanos, ¿están de acuerdo que empecemos a orar por esta situación?